y presentándose, decirnos qué talleres dan cada uno, a qué sector representan, digamos. Venga la verdad, todo el taller de construcción y de lutería, instrumentos de construcción, hicimos el vestuario y lutería para la muda. También bueno, está representado Miguel Costilla, el saxofonista de la Universidad de Salta, en este momento no me acuerdo sobre la música maria. Y el director de la del patio de atrás, el proyecto macro de todo esto, forma un proyecto. Bueno, mi nombre es Martín Echeverría, tengo un taller de guitarra, de lectura, hace 9 años. Y en el taller de guitarra, un proyecto que es el ensamble Alas de Guitarra. O sea, con los alumnos que se han formado en el taller, armamos un ensamble y salimos a tocar en eventos zonales. En María se tocó en la música, acá en Pinamar, cuando vino Peteco, montones de eventos comunitarios, digamos, con el ensamble que salió del taller. Linda Donarío, inglés, y los últimos 2 meses hicimos apoyo escolar, agregamos apoyo escolar. Mi nombre es Marcela Distintas, yo doy el taller de animación a la lectura literaria, que a veces lo llaman taller literario, pero es un poco diferente. Además, llevo hace 10 años en este lugar un proyecto que se llama Cuentos del Fin del Este, que tiene el aval del Plan Nacional de Lectura. Mi nombre es Mónica Calvarischi, represento el taller de teatro, actualmente el taller de teatro de tercera edad, que a su vez conformó un elenco que se llama Las Memoriosas, que acá tengo una de las representantes. Hace 10 años que estamos. Y antes, o sea, mi trabajo en cultura con teatro de niños, adolescentes y adultos arranca desde el 80 y no sé cuánto. Gracias. Mi nombre es María Cristina Esteo. Yo doy el taller de corte y confección. Hace 22 años que estoy. Mi nombre es Leticia Lara. Yo doy el taller de telar y el taller de tejido con 2 agujas. El taller de telar es un taller integrado con los chicos de la escuela especial. Yo soy la secretaria de Cambio Vida, de Patricia Medina. Yo soy Cecilia Prieto y bueno, no sé si hay alguien más del coro de Pinamar. Bueno, con decir coro de Pinamar creo que ya está. Yo soy Ana María Prestigiacomo, hace 9 años que tengo el taller porque hace 9 años que vivo acá, de plástica, que incluye también historia del arte y movilizar. Tengo chicos de 5 años hasta personas de 80. Yo soy Néstor Echeverría. Tuve hasta el año pasado el taller de expresión gráfica y hace 25 años que trabajo en la Casa de la Cultura, digamos. Ingresé con Patricia Pitma, con Caporale, y tenía a cargo la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. El año pasado renuncié, pero adhiero a esta situación de los profesores, por eso me movilizo en función de eso, aunque no esté integrado laboralmente, digamos, el grupo. Bueno, gracias a todos por presentarse. ¿Quedó alguien más sin presentarse? Yo soy Silvia Olivera y soy la directora del coro de niños de Pinamar. Gracias. Yo soy Marcela Messi, hace 17 años que tengo el taller literario en Rinconcillo y pertenezco al Teatro del Mar hace 22. Tito Melti, 24 años, tallerista contratado. Estamos presentándonos cada uno qué taller. ¿Vos? Clara González, profesora de teatro. ¿El taller de teatro? Soy profesora de teatro, sí. ¿No estás dando taller? No estoy trabajando en la municipalidad. Si no estaría desocupada en este momento. Bueno. Bueno, creo que la situación la conocemos todos, así que le vamos a pedir a Carlos la opinión de él y cuál es la situación de hoy, ¿no? Para empezar, me parece. Después cada uno va a poder expresarse lo que siente, lo que quiera, lo que le parezca. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que la situación no ha variado mucho desde la última vez que estuvimos reunidos, donde
problema que teníamos no era coyuntural, sino que realmente lo que nos faltaba era el dinero para hacer frente a las erogaciones de los talleres, cosa que al día de hoy no se ha revertido porque seguimos en la misma situación. Yo lo comenté justamente al aire, el problema es que el dinero que ingresa a la municipalidad hoy, o la recaudación que tengo de la municipalidad, no alcanza para cumplir o cubrir las expectativas del desarrollo de la actividad en Pinamar, y bueno, la única forma posible que había, y que me lo comentó la concejal en un momento junto con el concejal Corretti, fue que estarían dispuestos a hacer una adecuación de otro sector hacia este para poder contar con el dinero necesario. Pero acá Hernán, que sabe más de contabilidad que yo, les va a explicar cuál es la situación real económica por la que estamos pasando y qué es la que hace que realmente no haya dinero flotando en ningún área suficiente como para desplazarlo hacia estos talleres, no solamente de cultura, sino de deporte también, que hasta el día de hoy está superado. El tema no es que no hay partida presupuestaria, porque había una partida presupuestaria asignada para las cátedras. El tema es que, como estamos teniendo, como nos afectó tanto la inflación como el crecimiento del sistema de salud, nos afectó en una forma muy pesada el presupuesto municipal. Y hoy, para poder seguir manteniendo el sistema de salud y el resto de la estructura fija del municipio con los niveles de gasto de hoy, tenemos que, lamentablemente, reducir en áreas que se pueda reducir. Porque, les voy a dar un ejemplo. Hoy, con el paro, los corralones, por ejemplo, no están trabajando. Nosotros no podemos despedir a los empleados que están en planta, ¿sí? Porque esto legalmente es imposible. No podemos achicar donde el gasto es inflexible de gasto. Lamentablemente tenemos que ir sobre las áreas más vulnerables, lamentablemente, legalmente, ¿sí? No, porque no le salía la palabra, concejal. Porque es una decisión que nosotros tenemos una cierta cantidad de dinero y no alcanza para todo. Y tenemos que siempre cortar por algún lado, y lamentablemente hoy son, no por lo más fino, por lo único que... Una pregunta. ¿Cuántos funcionarios políticos cobran bonificación? 100%. Yo te cuento. Bonificaciones del 80% cobran nada más que los secretarios. ¿Cuántos secretarios hay? Y hay 5 o 6. Pero el sueldo de un secretario hoy, si nosotros le sacamos la bonificación, es un sueldo que ni siquiera alcanzaría los 5.000 pesos por mes. Como los nuestros. Claro, pero lo de ustedes, el tema es que un secretario, vos, primero que lo viene cobrando y es su ingreso y lo sigue cobrando, digamos, siempre. Y segundo, que el nivel de requerimiento que tiene y de presión que tiene el lugar y de exposición, no solo el cargo, sino la responsabilidad hasta patrimonial que tienen. Nosotros creemos personalmente que con un sueldo de 5.000 pesos es imposible conseguir un secretario. Perdóname que no te entiendo porque no conozco un poco. Porque los secretarios, cada vez que firman algo, acompañan al intendente en la firma de los decretos, ¿sí? Y en los actos de gobierno. Cualquier acto de gobierno observado por el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que le haga un cargo, el secretario es solidariamente responsable con el intendente en los gastos que se efectúan. Y por eso es un cargo de mucha responsabilidad. Y yo creo que hoy, con los niveles salariales que hay hoy, con 5.000 pesos por mes, sería prácticamente imposible conseguir los secretarios para funcionar. Y el otro tema será... Yo soy docente, tengo 30 alumnos a cargo y mi responsabilidad es enorme. Y si a mí me pasa algo, mi responsabilidad es enorme con los alumnos. Tengo un sueldo de 2.000 pesos. Y mi responsabilidad es tan grande o más que la del secretario cuando tengo un decreto. ¿Te puedo decir algo? No puedo poner por arriba. Yo fui 4 años consejera escolar en la época del presidente Menem. Y como era jubilada, los consejeros escolares no tenían sueldo. Yo lo había asumido y trabajé 4 años a Danone. Fui presidenta, fui tesorera
me hice cargo de la tesorería y nunca me devolvieron, y era responsable lo que hacían, y nunca me devolvieron, nunca cobré un peso. Eso te lo pueden decir. Es un tema muy hay una parte que puedo hacer una pregunta. No hay hora extra, está cortada. Y todas las que durante hubo paro tampoco se pagó la extra. No, nosotros se pagan horas extras únicamente en este momento en el área de salud y en lugares muy específicos donde son que es irreemplazable la función de que las cobra. Nosotros tenemos autorizado hasta 65 horas extras en el área de salud, nada más. En el resto del municipio no se va a hacer horas extras y las personas que hacen paro no pueden hacer horas extras. Esa es la decisión que se tomó. Señor secretario, ¿cuál es su postura con respecto Perdóname, te di la palabra que le había pedido. Sí, que me quedo pensando con el tema de la responsabilidad del rol, ¿no? Que sabemos que es un gran juego de rol, ¿no? Y digo que la responsabilidad, que es algo que quiero destacar, hubiese estado que si ya previendo esta situación en el mes de noviembre, cuando ya nos empezaron a avisar que se venía todo esto, ¿cómo pasaron? Ahora a mí me empezaron a avisar la Secretaría de Cultura y el subsecretario de Cultura, ya había empezado a comentar de que iba a ser difícil. Casa del niño, casa del adolescente, sí, ahí había empezaron a mucha... bajar. Bueno, y a sacar yo gente. doy fe de lo que estoy diciendo y lo y eran los años acumulativos que venían entonces, teniendo en una institución, perdóname, las perdés. Porque si te vuelven a llamar, hace 2 meses que trabajás. Los 4 años y medio que trabajaste antes, nada. No cobras aguinaldo, no tenés antecedentes históricos dentro del legajo, porque tenés contratos basura. Lo que estaba diciendo con respecto al rol es que algo que yo cuestiono seriamente con el tema del rol y demás es el hecho de cómo si pasó la temporada, pasaron 1 millón de personas por Pinamar, en un lugar donde el turismo y que va, cómo nos generó el secretario, con el rol de él era generar propuestas de cuáles el turismo ya prever esta situación que iba a pasar con cultura. Había 1000 cosas creativas que se nos podría haber ocurrido a todos como para prever esta situación, hablando de 55.000 pesos por mes, que es lo que valen los talleres de cultura, que estamos hablando no de los 55 compañeros, sino de la educación cultural pública y gratuita de todo Pinamar, que me parece que ese es el punto. Entonces digo, lo del rol, lo de 5.000 pesos, por ahí, hasta nosotros pensamos que serían roles que ¿por qué pensar en plata, no? Bueno, con 5.000 pesos conseguirte, y bueno, gana lo que ganas, gana la bonificación. ¿Y el rol estuvo bien cumplido? No, yo creo porque que no se generó la función de el desempeño de los funcionarios, tanto como el intendente, es la gente la que lo tiene que jugar. Yo creo que cada uno sabe cómo es, qué es lo que hizo y cómo va a responder por sus actividades. El tema que nosotros tenemos, sin entrar en peleas políticas ni tratar de chicanear a nadie, nosotros tenemos hoy una responsabilidad que es hay ciertos servicios esenciales que no nos podemos cortar. Y eso es lo que estamos hoy llevando adelante. Pero lo que te está preguntando me parece, Demian, y no necesita la lección es ¿qué pasó con la recaudación de verano? La recaudación de verano, ¿cómo no se utilizó dentro del presupuesto? Señor concejal, ¿usted considera que la cultura no es un servicio esencial para la comunidad? Yo considero que es más esencial la salud que la cultura, por ejemplo. O sea, que usted prefiere niños sanitos y esquizofrénicos, oligofrénicos. Yo lo que prefiere que sean sanitos o oligofrénicos. Yo prefiero primero, dentro de las prioridades, garantizar la salud. Yo, si me lo dicen personalmente, es una decisión, es una opinión personal que tengo. Sin decir que no es importante la cultura, porque nosotros en el presupuesto preveímos los fondos para la cultura, ¿sí? Por eso te digo que yo creo que hoy hay una postura del Consejo Deliberante que estamos avanzando en tratar de solucionar un problema que tenemos. No quiero decir de quién fue la culpa ni nada, porque vamos a trabajar todos en poder solucionar las cosas. Mientras tanto, ¿sí? Hay gente que no está cobrando y no sabe cómo Ya lo sabemos, creo que lo sabemos todos. ¿Vamos a la casa de los concejales o del intendente? ¿A dónde vamos si no tenemos para pagar el alquiler? ¿A dónde vamos con los chicos que no tienen para comer? Mientras ustedes evalúan todas estas situaciones. Hoy yo te puedo garantizar, y creo que todos los demás, que estamos en un camino de lograr una solución muy pronta. Chicos, hay una bebé que no tiene leche. Hola. No, estamos muy cerca de acordar un presupuesto, de modificar los ingresos, de hacer las cosas que haya que hacer de los dos lados,
para tratar de poder sacar adelante esto. Perdóname, Hernán. ¿Cuáles son los A mí me gustaría escuchar un poco al secretario de Cultura, porque el otro día nosotros nos reunimos con ustedes y no conozco exactamente qué es lo que él tiene propuesto para este año, no solo por los talleristas, sino para el partido de Pinamar. Como ciudadana, quiero saber, él, en su rol, qué tiene propuesto para este año dentro del área de cultura. La verdad que, como se lo dije en la primera reunión que tuve con ustedes, no estaba al tanto realmente de cuál era el proyecto que estaba llevando adelante en ese momento, quién era la persona que estaba a cargo, que tampoco pudimos decir absolutamente nada ni en esa reunión, ni en la siguiente, ni en esta, porque no está presente, por distintas razones, pero la realidad es que el proyecto es generar dentro de la Subsecretaría de Cultura 4 áreas específicas que hacen al desarrollo de la cultura de Pinamar y que hoy creo que no estaban funcionando, y desconozco las razones por lo que antes dije, pero es no solamente el coro de niños, sino el coro de adultos, pero municipal, que funcione dentro del área de cultura municipal, el taller o el taller de teatro, pero de teatro municipal. Nosotros tenemos una falencia muy grande y la he vivido yo, salvo raras excepciones porque he llevado a artistas de Pinamar, en cuanto a la presentación de cosas de Pinamar. Cuando nosotros nos movemos por el área de turismo a distintas ferias, yo veo que las demás secretarías de turismo llevan o su coro o sus obras de teatro de su teatro municipal, o llevan la banda municipal, y nosotros son cosas que le estamos debiendo en este momento a la comunidad. Porque la realidad es que si bien están trabajando como talleres, no están armados estructuralmente como del orden dentro de la Varios de nosotros tienen espectáculos que no solamente están armados, sino que se han llegado fuera de la comunidad. Hemos sido agentes de la le falta el apoyo municipal para que tiene que estar dentro desde el municipio, para que vayan y acompañen municipalmente. Nosotros sabemos, y los conozco y he visto muchas obras de distinta índole, desde musical hasta de teatro armada en Pinamar, pero que no tienen el apoyo estructural desde atrás, porque son o talleres o obras que arma Lito o que arma otro, pero no tienen. Para mí ese es fundamental que nosotros logremos desde Cultura de Pinamar una estructura que arme todas esas cosas que sirvan a la comunicación de nuestro pueblo hacia el exterior. Pero me parece que no me entendió, secretario, porque lo que yo le pregunto es qué es lo que usted tiene pensado para ahora. A ver, mi hijo hace 3 años que estudia guitarra. Yo no le puedo pagar a una profesora de guitarra, entonces mi hijo estudió, y a veces no, pero con Martín Echeverría, que era profesor de la Casa de la Cultura en guitarra. Yo hoy a mi hijo no le puedo pagar un profesor. ¿Qué le digo? La realidad es la que estamos viviendo, yo eso no lo puedo solucionar. Por eso, pero ahora, la estructura. Ahora te estoy diciendo que estamos diciendo que estamos en camino de una pronta solución. Y creo que si todo sale bien, ya en el mes de julio vamos a poder volver con los talleres, ¿o no? Creo yo. 55.000 pesos. Quería... No, algo más, 80. Pues lleva aportes. ¿Podemos gestionar 80.000 pesos, 70 para estos jazz de festival? Quería recordar lo que pasa, el tema es así. Pero una cosa más por lo que nosotros propusimos en la reunión que estuvimos antes, como bloque, que lo charlamos antes de proponerlo, una tasa afectada a los talleres de cultura. Es algo que me parece que garantizaría, esté el gobierno que esté de turno, porque puede llegar a tocar un gobierno que no le interesa la cultura o que le da prioridad al deporte y no a la cultura, y que los talleres estén en riesgo de desaparecer. Creando una tasa afectada a cultura, que sería ínfima, porque yo creo que el porcentaje no llegaría ni al 1% de aumento, porque los talleres, bueno, no llegaría al 2 seguro. Sobre 100 pesos sería un peso con 50 más que tendría que pagar el contribuyente a cambio de un servicio que está recibiendo, que es la cultura. Y creemos que es tan importante de garantizarlo
por lo cual que estaríamos dispuestos a crear y proponer, y sería una solución inmediata, porque estamos en este momento tratando el presupuesto, que lo vamos a votar seguramente la semana que viene, y sería una solución sin buscar las culpas, porque nosotros seguimos convencidos de que la plata tendría que estar, porque si el año pasado estaba, tenemos un presupuesto más grande, tendría que estar, pero visto que esta situación no se resuelve, esto sería una solución que no tendría ningún tipo de excusas para decir que no hay dinero porque está afectado a eso. Y esa es la propuesta del bloque radical. ¿Sí? Marcel. Yo quisiera saber, porque creo que no nos terminó de quedar claro, ¿qué pasó con esa partida? ¿Por qué, según nos dijeron, sin que el Consejo Deliberante lo supiera, se desafectó y se afectó a otra cosa? No está desafectada. Bueno, ¿y dónde está nuestra partida que no la tenemos? Hay dos temas. Uno es el tema presupuestario y otro es el tema financiero. ¿Sí? Nosotros todos nuestros recursos se ejecutan a lo largo del año, un poco más en verano, menos en invierno. ¿Qué pasa? Como hay áreas que vienen gastando un ritmo mayor que el año pasado, están ejecutando sus partidas en una forma más rápida, sin terminar de agotarlas. Por ejemplo, el hospital. El hospital el año pasado tenía 28 millones, este año tiene 28 millones. ¿No? Pero va a gastar 40 o 45. ¿Sí? Entonces viene gastando mes a mes más cantidad de plata. ¿Eso se prevé o no? No se puede prever. No se puede prever. Por eso esa mayor cantidad de plata que vienen gastando, tenés que financieramente no gastarla en otro lado. Pero eso viene de arriba. Eso lo decidió el municipio. Marcela pregunta específicamente de cultura, la plata que estaba destinada a cultura. No la cambiaron de lugar. No se cambió de lugar. No se ejecutó. Bueno, nosotros tenemos... Está en el presupuesto. A ver, explícale qué significa. Que no se gastó. No, por eso tienen que diferenciar estas dos cosas. Lo financiero de lo presupuestario. Lo que está escrito de lo que se recauda. Exacto. En un momento, cuando se agote la partida presupuestaria del hospital, si presupuestaria, que no es la plata, ¿qué pasa? No podrías gastar más. En ese momento tendríamos que mandar una adecuación para usar la plata de cultura para el hospital. Eso no llegó todavía. Pero el dinero que entró parcialmente se está usando ya en eso. O sea, la plata está, pero está usando en otra cosa. Eso es lo que Exacto, esa plata ingresa, pero se destina a otro lugar. Y a salud, por ejemplo, no solo a salud. Pero vos no decís que suponés que en un mes esto se va a arreglar y va a andar bárbaro. No, yo te estoy diciendo que en el camino que estamos yendo, que se inició en pos de solucionar el tema económico-financiero, si nosotros logramos llevar adelante el presupuesto que vamos en ese camino, yo creo que antes de fin de mes va a estar todo funcionando, ¿o no? Es lo que hablamos el otro día. Y en julio ya podríamos estar como estamos hoy. Como presupuesto lo vuelvo a enviar y ahí se va a aprobar lo que consensamos los concejales. Y pregunto yo, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho esta no respuesta de Carlos Buccelli, porque yo no puedo creer que él siga diciendo que no estaba al tanto, porque desde que asumió su cargo de secretario no está al tanto de quiénes somos nosotros, de lo que ocurre dentro de la Subsecretaría de Cultura. Entonces creo que hay un porcentaje de su sueldo de secretario que lo está cobrando por ser secretario de una Casa de la Cultura que está vacía y de una Casa de la Cultura que desconoce, porque acaba de decir que no estaba al tanto y jamás estuvo al tanto de quiénes somos, de qué hacemos, de quiénes son los 2.500 alumnos que vienen a la Casa de la Cultura, y se desayuna ahora, cuando se sube al escenario del Teatro de la Torre, para decirnos, disculpen, no estaba al tanto. El día que asumió, hace no sé cuántos meses, ¿de qué se puso al tanto para empezar a cobrar el sueldo por ser secretario de Cultura? No hablemos de turismo, quiero saber qué sabe de cultura para cobrar un sueldo por cultura. No, yo no cobré un sueldo por cultura. ¿No sos secretario de Turismo y Cultura? ¿No sos secretario de Turismo y Cultura? Y educación. Y educación. Claro. La secretaría se genera dentro del área de una subsecretaría, es la que se hace cargo exclusivamente de cultura y educación. Pero ¿cómo podés ser secretario de una subsecretaría que desconoces? Pero no se comunican ustedes. Sobre Franco Moradores. Te dije que vos escuchás lo que querés. Yo no dije que desconocía. Yo dije que desconocía el trabajo específico del área en respecto a lo que estaba haciendo con los talleres.
Y por eso te dije que cuando me puse al tanto yo vi que lo que estaba faltando Pero todos estos años no te pudiste poner al tanto de quiénes somos y qué hacemos. Lo único que te vuelvo a repetir, para eso se generó una subsecretaría de Cultura. Y vos te lavas las manos. Y yo si no ahí me lavo adentro, las manos porque si ahí adentro ponemos 50 nazis, a vos te da lo mismo. No. Yo tengo un listadito que si vos querés yo lo leo. Yo sé cuántos alumnos fueron, sí, lo hizo empezaron, no sabés, ni siquiera sabés que lo que querés hacer se llama comedia municipal. Agarrá el término y escribilo, porque se llama así lo que vos querés. Entonces asesorate, se llama comedia municipal, cobra el director y cobran los actores, ¿sí? Eso es tener una comedia municipal y sacar un elenco de teatro cuando vos salís con tu Secretaría de Turismo. Se llama comedia municipal, la palabrita que no te salía. Si vos te asesorás un poco y se llama coro municipal, se llama ballet municipal, cuando cada uno de los bailarines cobra su sueldo. Y el director también. Y cada uno de los actores cobra su sueldo o cada uno de los músicos cobra su sueldo. Estos se llaman comedias municipales, ballet municipales, es tu pretensión. Eso es una figura legal. Entonces, digo, si vas a empezar a ocuparte de la cultura, deberías saber que esto, por lo menos que esta propuesta que nos hiciste, de que esta es tu propuesta para este año, fue la respuesta que le diste a Claudia, se llama pasa más o menos lo mismo que pasó con los empleados municipales. Esto desde el año 2000, el Teatro del Mar lo viene pidiendo desde el año 90, ¿sí? Pero bueno, todavía no se logró. En estos 20 años de gobierno no se logró. Una consulta de una compañera que habla de que tendría subsidios de nación, ¿esto es así? En cultura. Para la señora que lo planteó la vez pasada en la reunión del teatro, no me acuerdo cómo se llama, yo llamé a Cultura de Nación para solicitar ese tema de subsidio, ese tipo de subsidio, y momentáneamente ni siquiera nos contestaron. Nosotros hicimos un llamado, hicimos un pedido en forma escrita al ministerio y no nos contestó todavía. Bien, me parece que con lo que vos has expresado en este último tiempo, con lo que acaba de señalar Marcela, por favor que se tenga en cuenta en el futuro si es que nosotros tenemos algún tipo de entidad dentro de nuestro trabajo y dentro de la municipalidad, que hay que crear en forma imperativa un ente mixto, porque así podemos llevar a cabo de una buena vez por todas, y lo digo porque hace más de 20 y pico de años que estoy en este nuevo crecimiento, un verdadero proyecto de cultura, porque si a vos desde turismo te cuesta manejar determinadas instancias de cultura, y nosotros por ahí la tenemos más clara, tal vez no en turismo, pero sí en cultura, la necesidad de un ente mixto se hace imprescindible, ¿no? A un futuro, cuando todos tengamos algo que ver con nuestra tarea, con la se puede empezar a trabajar. Somos actores culturales del pueblo. ¿Vos querés hablar? Sí, yo le quería preguntar. Y además, que en todo este tiempo que ha estado a cargo de la cultura, a veces hay que acercarse a los lugares donde uno es superior. Es muy importante escuchar a la gente. Porque esa es la forma. En ningún ámbito cultural lo he visto yo charlando con la gente. En mi lugar de cultura, de trabajo, no lo he visto jamás. Yo quiero aclarar que mi nombre es Marta Sagasti. Algunos me conocen, otros no. Yo no pertenezco al grupo de la Casa de la Cultura de Teatro de la Torre, desocupada. Sí estuve en su momento, nadie habló por nosotros. Yo pertenezco al grupo de la Casa del Adolescente, en el 5º año, y es muy difícil vivir en una localidad donde te has dedicado toda la vida a hacer algo, bien, mal, regular o como sea, y que no te reconozcan, nunca. Ni valoren el tiempo de experiencia tuya. Yo hace teóricamente 2 meses que empecé a trabajar en la Casa del Adolescente, y estoy desde la inauguración. ¿Estás trabajando? Yo estoy trabajando, sí. Gracias. Claro, porque eso depende de fondos de nación. De provincia. De provincia, perdón. Porque acá me dijeron que no me podían volver a tomar.
pero los chicos dejaban No, de no. ser taller. No te pueden haber dicho eso porque el que encargado de tomar o no tomar era Gustavo Orsi, que Sí, te lo pero dijo. él al irse a Buenos Te Aires lo dijo. me pudo tramitar a mí que yo pertenezca al plantel de provincia y no de municipalidad. Esa es la realidad. En diciembre... Bueno, pero lo hizo en función municipal. No, lo hizo en función municipal, lo hizo porque conoce mi trabajo y porque los papás le dijeron que los chicos iban a volver a la casa. Bueno, pero lo hizo como funcionario municipal de este gobierno. Lo que hizo. O sea, no tiene que ser así, chicos, tiene que ser porque cada uno se merece el lugar que tiene y la trayectoria que ha logrado. Martín también pertenecía a la Casa del Adolescente. Esas decisiones que tomó Gustavo dentro de la Casa del Adolescente las tomó como director a cargo del gobierno municipal, no las tomó como una persona que cayó del cielo. No, porque en la reunión que fue para presentar 3 nombres de los 6 talleristas despedidos, se les dijo que no lo podía presentar. ¿Pero quién le dijo? Bueno, hablalo con Gustavo, no estoy acá para hablar de Gustavo. Pero si Gustavo era el que decidía, ¿cómo le van a No decir? te lo voy a discutir eso. Yo te digo que fue así porque está Porque firmado. yo te lo digo, tengo la filmación de esa reunión. yo te lo firmada digo, con el yo y el intendente lo pusimos a Gustavo a cargo de la Casa del Adolescente no y vengo a las hablar decisiones de mi dependían tema. exclusivamente No de vengo a él. hablar de mi tema. Lo que sí vengo a decir es que vengo a apoyar al grupo de cultura. Porque me siento parte de los chicos. Y sé cuando se quedan sin trabajo. Y uno tiene una expectativa de vida mediana para subsistir con el sueldo. Sí. Yo no puedo comprometerme a comprarme una heladera si no tengo con qué pagarla después porque ustedes deciden que no hay presupuesto. ¿O qué pasa con todos ¿Qué los pasa con que mis nos hijos metimos en que eso y tienen que que de ir golpe... a la escuela y estudiar? No hay paro, no puedo pagar un remis. Hola. ¿Cómo apoyo? Jamás en 38 años de vivir en Pinamar fui a Acción Social a pedir una leche. ¿Por qué nosotros tenemos que tener indignidad para el laburo? ¿Por qué? ¿Por qué se nos cobre? Porque siempre hay cosas importantes. Yo no me voy a poner a pelear a la altura del hospital, porque el hospital es vital. Obviamente, pero para el resto es el, como vos dijiste, el hilo más vulnerable, No, el más blandito. no se puede. El hospital es urgente, Una pero pregunta. es tan necesario Pero que nosotros nosotros como el no hospital. podemos no estar. No, a mí me preocupa, y creo que es el quid de la cuestión, esa palabrita que usaste al principio, vulnerable, porque a partir de ahí hay un pensamiento de que este es un sector vulnerable, y a partir de ahí toda nuestra historia es vulnerable. Entonces, ¿qué hicieron ustedes para que este sector no sea vulnerable? Porque tenemos montones de casos, como dice Marta. A mí yo tuve problemas con Orsi personales, no tuvo reconocimiento de mi taller, de mi trabajo 3 años en la Casa del Adolescente, y ahora nos dejaron 2 meses sin trabajo y veo que no hay un reconocimiento, no hay una preocupación por lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué somos un sector vulnerable? ¿Por qué se corta siempre por acá, por lo más fino? ¿Qué tienen ustedes para decir en ese tema? Que no somos nosotros, son nuestros alumnos que son menores de edad y que Claro, parece que fuéramos ¿Cuál es el nosotros el trabajo? problema, No tenemos duda de que es doloroso para todos, tanto lo de ustedes como lo de los profesores de deporte, que están en la misma situación, porque si bien mis hijos no van a los talleres de cultura, van a las escuelas deportivas, y lo sufrimos todos. Por eso lo que les digo es que para no generar más conflicto de lo que hay y más tratar de ir en pos de solucionar las cosas, que estamos en vía de solucionar el problema. Legalmente, lamentablemente, en la situación que hoy estamos, son uno de los pocos lugares donde se puede cortar el gasto, porque es así. ¿Por qué se hizo esa fuente? Porque ustedes están como contratados y hay gente que está en planta del municipio. ¿Por qué estamos contratados? ¿Por qué? Uno que no le interesa la cultura, por eso le resulta fácil cortar en cultura. Acá el señor Muchelli dice que le interesa. Si es por eso, habría que indagar después de 25 años si no deberíamos algunos estar en planta permanente. Hace 25 años que somos Ahí vulnerables. estamos hablando de otra cuestión que es legal. Vamos a aprovechar el caso también, ya que Otro estamos capítulo, acá. sin ninguna duda. Yo vine con una revistita que es producto... yo vine con una revistita no porque tenga, digamos, condiciones de camiseta, sino porque es el resultado del trabajo de expresión gráfica de la Casa de la Cultura. Una revista la editó la gestión Altieri y otra del justicialismo, digamos, con la dirección de Jorge Esperón. Es decir, el taller tuvo una producción, tuvo medallas, es decir, y hay chicos que están dibujando historietas.
Entonces, yo antepongo una situación personal porque el señor secretario en un reportaje dijo que vinieron unos arengadores, antes le decían agitadores. Entonces yo quería explicar de que yo no tengo inclusive capacidad de arengar, ¿no? Me cuesta mucho hablar, por eso me expreso con los dibujos, pero no soy ningún arengador ni ningún desconocido, porque en el teatro pasé por desconocido. 25 años de trabajo en los talleres. ¿Le parece a usted que no me voy a solidarizar con esta gente que lleva adelante sacrificadamente una tarea de construcción cultural permanente, que es una vergüenza que no estén incorporados a la planta, o que haya un proyecto fuerte de escuela de arte, curricular, con todo lo que implica eso y que los partidos vecinos lo tienen? Entonces, me dificulta arengar y además me gusta dar la cara. 8.539.083 es mi documento. Tengo antecedentes de todo tipo. Me metió preso la dictadura, todo el mundo me conoce. Entonces, digo yo, el retroactivo de los compañeros que se prepararon el año en la relación con los alumnos, previo de la temporada, donde proyectan el año de trabajo y que compromete intereses, pérdida de tiempo, el retroactivo, la obra social, todo esto de estos trabajadores de la cultura, tan dignos, que nos han dejado tan bien, y anexos, ¿no?, colaterales, como el Teatro del Mar, como todas las instituciones que sostienen culturalmente este lugar, que además siempre se recurre en los grandes presupuestos, como Pantalla Pinamar, sumas inasibles para este sector, se recurre hacia afuera, quitándole capacidad de identidad a este lugar. Pasamos como los de entrecasa, somos de entrecasa. Yo tengo pintura en los museos, es decir, siempre fui de entrecasa, siempre fui con un contrato basura. De todos modos, no lo hacía por los funcionarios ni por el gobierno de turno, lo hacía por los chicos. Es decir, hoy me preguntan porque quieren presentarse a los torneos juveniles, una estructura carísima que empeña la provincia y que yo creo que es una gran inversión para la cultura del pueblo. Me preguntan a mí, porque no hay taller de cultura. ¿Cómo se prepara en deporte? ¿Cómo se prepara? Es decir, el daño es muy grave. Y a mí, señor Buccelli, por pago automático, como se dice, débito automático, me descuentan los impuestos municipales. Yo pago los impuestos municipales. Y si no es este presupuesto, que es otro litigio aparte, tienen el presupuesto del 2010, 2011, lo que fuere, pero a mí me descuentan los impuestos. ¿Cómo es posible que se produjo ese daño a todo este sector que es para mí, que lo veo con ojos culturales, re valioso? Porque es lo que nos saca hacia afuera y hacia adentro en la búsqueda de la identidad y de los valores existenciales. ¿Cómo es posible que los basureen de esta manera? Yo fui, si no lo vio, en el Teatro de la Torre, a la oscura, porque nos cortaban la luz de arriba. Yo soy medio peladito, capaz que me brillaba la pelada. Yo fui el que le pedí la renuncia, por los mismos motivos que expresa Marcela Melfi, porque considero que cuando un funcionario fracasa en su gestión, que ni siquiera conoce su dependiente, que en este caso sería la subsecretaria de Cultura, fracasa en su gestión, por más que haya nacido en Pinamar, por más que sea un vecino integrado y querido, pero políticamente un fracaso. En el segundo foro de los derechos de la cultura, gestionado por la Dirección de Cultura de su partido, el señor Valdivieso, se hizo la vocación de una frase: donde existe una necesidad, existe un derecho. Eso lo dijo Eva Perón. Sobre eso, y una frase de otro pensador, se construyó el segundo foro por los derechos de la cultura. No lo traje, pero ahí hay postulados a los cuales adherimos, pero es todo papel impreso, gastos inútiles, porque en la realidad no se concretan. Y aquí, de carne y hueso, está la gente que lo lleva adelante. Creo que usted está en débito
en deuda con la comunidad de Pinamar y usted debería renunciar ni siquiera un día más. Eso es lo que yo quiero decir. Me llamo Néstor Echeverría. ¿Me permite, don Daniel? Me quería hacer una acotación, sí, para todos. Yo tuve una gran sorpresa hace cosa de 10 días en Villa Gesell. Hubo una mesa de participación con jóvenes de la escuela secundaria del partido de Pinamar y del partido de Villa Gesell, organizado por Justicia, con la asesora de menores, ¿sí?, doctora Salim, y con todo el plantel de jefatura de inspección, tanto de Gesell como de Pinamar, de la Dirección General de Cultura y Educación. Esta mesa de participación con jóvenes de secundaria se dividió en determinados temas. Los chicos tenían que expresar sus dudas y sus dificultades y sus inquietudes en función de 8 temas. En uno de esos temas, que era violencia y maltrato, más allá de que muchos de ellos hablaron de una cuestión de maltrato intrafamiliar y demás, surgió, con mi sorpresa, mi orgullo y mi vergüenza, porque esto después se hizo público en paneles, la violencia institucional en el partido de Pinamar por la falta de respaldo a la cultura a través de los talleres para los chicos y para los adolescentes. Esto fue expresada por los chicos representantes, adolescentes de las escuelas de secundaria de Pinamar. Fíjense hasta qué punto repercute, no solamente entre nosotros y los adultos, lo viven los chicos. Y lo viven como una situación de violencia, ¿no?, de despojamiento. Y sí, a mí me sorprendió por un lado y me dio mucha vergüenza. Roxana, Eso, ¿puedo? perdón, Dalí. No, al contrario. La verdad yo me siento un poco conmovido con todas las cosas que estamos escuchando acá, que son cosas, por un lado, creo que muchas deberían llenarnos de orgullos, y otras realmente creo que deberíamos renunciar todos, ¿no?, si tenemos un valor de la ética como el deberíamos tener. Hoy medir qué es más importante, si salud o cultura, la verdad me parece de una pobreza espiritual tan grande, porque claro, un enfermo que no tiene asistencia hoy se muere hoy, pero el que no tiene acceso a la cultura hoy no se muere mañana, pero se muere pasado, y a lo mejor lo que es peor, se muere en la vida, porque lo peor que puede haber es una persona ignorante. Ese es el peor castigo, esa es una de las peores enfermedades que puede haber. Entonces esta valoración de que sí, qué es más importante, que no es muy importante, la verdad, siento vergüenza ajena, esto lo debo decir. Con respecto a por qué no están, porque estos talleres, hay que decirlo, ni siquiera empezaron. No es que empezaron y su partida se agotó. ¿Qué puede pasar? El hecho inflacionario, había para hacer 6 meses, 8 de taller, la inflación no devora, vamos a hacer 4, nada, 0. O sea que la partida que había, toda la partida, nunca se afectó un solo peso. ¿Qué es lo que no entendemos, hermano? Porque puede ser que no alcance, empezó 1 mes, 2 meses, 3 meses, señores, no tenemos más plata. Lo acabo de explicar. Pero ni siquiera empezaron los talleres, ¿sí? No empezaron. No lo entendemos, no lo compartimos, que ni siquiera haya empezado. Que vos plantees que hoy estamos en el camino de una solución, sí, estamos tratando de una solución que muchos no compartimos esto de que a cada problema creamos una tasa nueva. Tenemos problemas de seguridad, tasa de seguridad. Tenemos problemas de salud, tasa de salud. Tenemos cultura, tasa de cultura. Tenemos problemas de turismo, tasa de... O sea, pagamos impuestos y a cada problema generamos una tasa nueva. A fin de año vamos a tener la tasa que pagamos históricamente y 10 tasas más. Entonces vamos a pagar una cantidad infinita, que después pasa como muchas veces. Estas supuestas tasas afectadas después van a parar para otros lados. Entonces, no coincidimos, por ejemplo, en nuestro bloque, en absoluto, con esto de ir creando a cada problema una tasa nueva para... La verdad, la solución es mejor gestión. Es ser, como dijo
Demian, un poco creativo. No hay creatividad. Hay que decir, están... Vamos a empezar a criticar, Alfredo. Yo te puedo decir que la solución era que hubieses aprobado el presupuesto en diciembre y estaría toda la gente trabajando. Pero yo no vine en esa... No vine en ese... Lo que yo creo que hoy debemos entender, ¿cuál es la partida que hace falta para los talleres? Hoy el compromiso, si el cuerpo tiene que acompañar en alguna autorización al Ejecutivo para que esos fondos afectados de otra cosa que están suspendidos porque obran, autorizarlo inmediatamente mañana como hicimos para que cobraran los trabajadores de las cooperativas y que mañana se abran los talleres. No digas que vamos a esperar, déjame hablar. Sí. Pues esa solución, yo te quiero... Entonces, no podemos esperar que termine este tratamiento del presupuesto la semana que viene, la ordenanza impositiva, hace el presupuesto de ordenanza, vuelve, discutimos, pasan 2, 3 meses y los talleres no empiezan. Y estamos vulnerando un derecho que tiene la gente del acceso a la cultura. Como tiene el derecho al trabajo. No es tan simple como de las cooperativas. ¿Sabes por qué? Porque el dinero de las cooperativas que usamos en forma transitoria vuelve, ¿sí? Nosotros usamos hoy los fondos municipales para pagar a los cooperativistas, pero en 15 o 20 días ese dinero que usamos nos lo devuelve. Si nosotros usamos un fondo afectado para financiar un gasto que vamos a tener mes a mes, una vez que se gaste ese fondo afectado, no lo vamos a poder seguir financiando. ¿Cuánto es el gasto del taller? 50.000 pesos. No, esos son los netos, es mucho más los gastos totales. ¿Cuánto es? Porque llevan materiales, llevan muchas cosas. Nunca hubo material. Nunca hubo material. Me conté los materiales. Podrían haber usado, los profesores de plástica podrían haber usado los afiches tirados en la basura de Pantalla Pinamar. Que lo tiraron a la basura, no lo llevaron a las escuelas de arte. En el basurero, en el punto verde, hay cientos de carteles de plástico valioso, ploteados, de Pantalla Pinamar. Lo sacaron de los afiches y lo tiraron. No importa, lo sacó la municipalidad. Las escuelas de arte usan esos soportes. Pague los salarios de la municipalidad. Sí, la municipalidad. No, la municipalidad. Dice gobierno. Pero si, ¿de dónde sale la plata de Pantalla Pinamar? ¿De dónde sale? No, por favor, una parte, no. La menor parte. La menor parte, la mayoría ¿cuánto de es? la parte sale del INCA. ¿Saben los talleres de plástica que se pueden abastecer con eso? No, es una suma. No. Ya no creo en tus números, Muriale. Si me hablas así, no creo en tus números. Otro tema importante que hay. Una cosa, calculá un poquito menos de 100.000 pesos por mes. Pero después se va a generar este problema. Si nosotros empezamos con los talleres de cultura, los talleres, las horas cátedra que ustedes cobran también llevan aportes por parte del municipio. ¿Sí? Por eso la cifra de los talleres nada más. Deben estar alrededor de 80.000 pesos mensuales. 80.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Sí, pero exacto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros damos inicio a los talleres de cultura, con la misma excusa tendríamos que dar inicio a las escuelas deportivas. Porque están en la misma situación. Nosotros no podemos solamente iniciar los talleres y dejar colgados a los profesores. Pero si nosotros no queremos que nos pongas en hospital o cultura, deporte o cultura, no nos pongas en esa situación. No, pero si nosotros tenemos una solución económica, tanto para los talleres de cultura como para las escuelas deportivas, únicamente de eso hablemos. No metamos el resto de las cosas. No, yo estoy metiendo a las escuelas deportivas al mismo nivel que a los talleres de cultura. ¿Cuánto
cuesta una No, hora? para mí son problemas las dos cosas. No, yo me tengo que ocupar de todo. Hernán, ¿cuánto se pagó la cátedra? ¿Cuántos contratados de deportes hay? ¿Tantos como de ¿Cuánto se La publicidad ya se cobró todo. ¿Cuánto se ¿no? pagó La la publicidad para cátedra? el público ya todo cobrado eso. ¿O falta? Creo que sí. Empezaron a cobrar ahora. No, la publicidad del espacio público está cobrado. ¿Está El cobrado? uso del espacio público. El uso del espacio público. Hicieron pagar en enero. El algunos uso, no lo repitieron, y algunos han pagado, otros no, junio. otros están con intimaciones, otros están ¿Por qué con... hacen las cosas mal? Otros están con... Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué hacen Pero las yo cosas no mal? llego a pagar Porque una sí, cuota de la la misma municipalidad. Vos cosa, decís que son hacemos las cosas cosas. mal. ¿Cómo? Pero que hacer las cosas mal es una postura tuya. No, no, la postura de muchos. De muchos, sí, pero no de la Están haciendo mal, mayoría. pero están haciendo mal. Miren el daño que están haciendo No, pero vos Pinamar. estás haciendo política acá, hermano, vení. no Si es vos me decís las cosas así, pero Vení, vos me decís las cosas así, ¿por qué hacemos las cosas? Si vamos a hacer política, no vamos todos. Política estamos haciendo todo. Estamos haciendo todo y principalmente vos, Muriale, por favor. Acabas de hacer a un compañero. Acá políticamente todo. Pero si me viene a decir por qué hacemos las cosas mal, Lo que no es de esa forma, no pedimos Tiene derecho a decirlo, Derek. Y aparte yo digo... pero porque que diga lo que quiera. Totalmente apolítico. No, es Pero, trabajo pero, partidario. una pregunta. No es apolítico. No es partidario. Pero que lo que a él le gusta. Eso No es hacen para política, no hacen mala palabra. Eso Hacen estamos hablando política. del ser humano. Nosotros con haciendo esto estamos tratando de transformar la política cultural de todo un pueblo también. ¿Cómo que no? La única... No se vaya, por favor, compañero. Esto es una respuesta que a veces Vení, tiene que Derek, la ver con imagen. El grupo de trabajadores de la cultura le guste al señor Muriale o no. Así que vos te quedás con nosotros, porque es Quedate así. acá, compañero. Es así. Pero yo no lo eché. Pero faltaste el respeto. Pero yo falta respeto. A él le están diciendo... Es la base de todo, es la base de todo. El respeto, respeto a Pero todos. respeto, ustedes están respetando, vos me estás respetando. Cuando decís, ¿por qué hacen todo mal? No tiene conciencia del daño que se ha Escuchar a todos, porque nosotros creemos, y hablo por una gran parte de mi grupo, hacen las cosas para la mierda, no mal, para la mierda. ¿Y quién hace las cosas para la ¿Y a vos qué te parece? No, decime quién. Decime ¿A vos con qué nombre te y apellido, parece? ¿Quién es el que ¿Quién? intendente? Nuestro gobierno hace las cosas Sí, para la mierda. para la mierda. Hace una fuente que no sirve para Esa es tu nada, que está postura. vacía, Pero esa es tu con 4 postura. baldosas, que pavimento Esa de es tu Valeria, que postura. está todo roto, Esa es tu y postura. usan la plata que tenemos para cultura. No, por favor. Hablemos de esto. A ver, espera. Ahora vos también te vas. Si él se va porque dijo eso, yo te digo también, hacen las cosas mal. Está bien, pero hablemos de... Y hay que hacerse cargo. ¿Sabés qué Porque pasa? es la única La forma de la avanzar. mayoría de la gente opinó distinto. A ver, hablemos de los talleres. Pero chicos, esperen, por favor. Listo. ¿Cómo te vas a hacer el ofendido? Perdón, voy a decir esto y me voy. ¿Cómo te vas a hacer el ofendido por semejante insulto cuando no tenemos con qué mierda pagar el alquiler? ¿Qué estás loco? Me estoy ofendiendo. ¿Cómo no vamos a ofender nosotros entonces? En diciembre nos quedamos sin trabajo el 28. No es tu realidad, Y el Muriale. 30 La nos cobraron la obra realidad social. de los 2.000 alumnos no es tu No realidad. sabemos qué mierda comer. 38 años viviendo acá. ¿Cuál es tu ¿Y responsabilidad? te enojas porque él me dice que hace las cosas mal? Tranquila, Hernán, escúchame, con lo que aproximadamente está consensuado tratar el miércoles. ¿Sí? Dale un vaso de agua. Con lo que se está... Luis, dale un vaso de agua, Luis. Tratemos de convertir esto en una discusión. Dentro de lo que se está trabajando en la Asamblea Mayor de Contribuyentes, eso, de alguna manera, avanzando sobre eso, garantizaría la apertura nuevamente de los... Porque si estamos hablando Lo de que eso hemos trabajado garantizaría, hasta ahora... podemos actuar ahora, por ahí, en Lo que, función de eso, estamos lo que con hemos todos los trabajado hasta ahora, concejales acá. creo que tenemos, si va a salir así como está, sigue siendo muy difícil los precios del municipio. Creo que se han modificado algunas cosas que hemos charlado. Bueno, y que estamos se puede hablando de que las avanzar. horas extras, es decir, hay que evaluar el pago de retroactividad, si se hace o no, y cómo se hace, hay que evaluar el tema de las horas extras de aquí en el futuro, que sabemos, pongamos la mano en el corazón, han sido totalmente discrecionales en algunos casos, hay que evaluar el tema de las bonificaciones, hay que evaluar un montón de cosas también, ¿no? Digo, con lo que estamos manejando, el proyecto que ya se aprobó,
hay una posibilidad de ir avanzando, y hay que podría garantizar la apertura. Hay que analizarlo bien, no quiero, Roberto, hacer una apreciación en el aire porque me parece que es demasiado delicado el tema como para... ¿Puedo hablar? ¿Para qué fue la reunión de hoy? Yo les pregunto, ¿cuál es el motivo ¿para de la qué reunión no? de hoy? Porque no lo No sé entiendo. para qué no. Realmente yo pensé que iban a decir, pasó un mes, pensé que habían gestionado algo, que habían generado... No, déjame terminar porque quise hablar de nos pidieron que los recibieran. Queda un minuto para recaudar todavía, a la comisión nos pidieron eso y lo que hicimos. Y lo que ofrecimos por el bloque del proyecto nacional es decir al Ejecutivo que estábamos dispuestos a consensuar con los demás concejales para hacer una sesión especial y readecuar el dinero necesario para que los talleres pudieran funcionar. Ahora dice el secretario de Cultura que no, readecuar no es que no se puede readecuar. Bueno, porque hay partidas, el tema de los ingresos. A ver, Hernán, aquí una pregunta, A ver, ¿cómo era el tema? El tema es, estaba el presupuesto para cultura. A nosotros, cuando íbamos a empezar los talleres, que acá falta alguien muy importante, que es la señora Claudia Solino, que debería estar acá dando la cara. Que sigue cobrando. Y sigue cobrando y está de licencia. A nosotros nos recortaban horas. Entonces les tendría que haber sobrado el presupuesto para los talleres. Y yo me pregunto dónde está ese dinero. No, y ya yo te lo expliqué. No lo habíamos aceptado. No, pero yo te lo vuelvo a explicar. Ese dinero, si bien la partida presupuestaria sigue existiendo y está intacta, la parte monetaria que financia ese presupuesto, porque en la administración pública tenés el presupuesto y tenés el financiamiento de ese presupuesto, que es la plata, contante y sonante. Se está destinando a sobre ejecutar o ejecutar de más el presupuesto de salud y tenés que ejecutar de menos el de cultura. Según tengo entendido, no se pueden derivar que si yo mañana los fondos con para todos otra mis cosa. compañeros arrancamos con el taller de cultura, estamos matando a alguien. No están matando a nadie porque el servicio de salud hoy está garantizado. No van a matar a nadie. Con el 6% de ya tenemos garantizado que parte puede devolver a los talleres de cultura. ¿Estás haciendo esa? Yo, doña Rosa, discúlpame porque no tengo los conocimientos que tenés vos. Cuando tengo un proyecto para el año siguiente de querer cambiar las cortinas, ponele en mi casa, ¿sí? Hago lo posible por buscar el ingreso económico para poder solventar pero ahí gasto. dependemos no solo del Ejecutivo. Entonces, ustedes, nosotros, la comunidad de Pinamar, tiene estas entradas extras que son la publicidad. Eso ya lo tiene siempre, no es extra. Perfecto, acá. Financia el presupuesto pero está municipal. bien, pero esto que provocó el enojo de mi compañero, más el tuyo porque no fue buena la respuesta, es: si esto está, hay una ineficiencia en ustedes tratar de procurar que esta plata extra que se necesita se cobre en tiempo y forma, porque aparte los espacios de publicidad no son un invento del 2012, vienen de hace un montón de años. Muchísimo hemos cobrado por publicidad. O sea, Solamente, no, ¿qué pasa? Yo se los explico, La plata está en que nuestra estructura presupuestaria está financiada hoy, el mismo dinero del año pasado. Vos los ingresos municipales son fijos, no son variables, ¿sí? Los mismos gastos que tuvimos el año pasado no. Los mismos ingresos son los mismos de hoy, porque no han aumentado. Pero el gasto sí ha aumentado, porque lo ha afectado la inflación y porque lo ha afectado un aumento de sueldos que le dimos al personal el año pasado que no estaba dentro del presupuesto. O sea que para este año tenemos ya de base una base más alta, ¿sí? Y esa base más alta no la tenemos financiada. Eso es lo que nos está pasando. O sea que ¿cómo hacen los pueblos no tienen pero no. Pinamar tiene un nivel, chicos. Pinamar, por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Pinamar se financia con un 75% de ingresos propios. Es el único municipio del país que tiene ese nivel de ingreso propio. ¿Sí? Pero aumentó. Y solamente el 25% nos llega de afuera, de la coparticipación. La coparticipación aumenta
por el aumento de los precios y de todos los valores, que no nos pasa con el presupuesto municipal. ¿Sí? Por eso en otros lugares no es tan grave, porque si yo tuviera un 75% de financiamiento de coparticipación, como tiene Madariaga, por ejemplo, pero porque no recauda lo municipal como acá, hermana. bueno, por eso te digo, no es mala la recaudación y el cobro. Recibimos coparticipación. El código de coparticipación aumentó. Es que nosotros tenemos, el código de coparticipación aumentó. Por eso es lo que estoy explicando. No, pero aumentó. Aumentó, Sí, pero sí. si nosotros tuviéramos No necesariamente financiado, por por aumento eso, de los Robert, precios, sino si aumentó nosotros suficiente. tuviéramos financiado el 75% del presupuesto, como tienen en otros lugares, con la coparticipación, hoy no estaríamos ni discutiendo. Porque esa coparticipación nos hubiese aumentado un 30%, un 25%. Por eso, pero los recursos propios son fijos. Porque vos la tasa que pagaste en enero del 2011 ¿sí? Es la misma que pagaste en enero del 2012. Pero la de publicidad, sí, la publicidad es lo mismo, está afectada por el valor del módulo. Se hicieron algunos retoques, porque hay un límite discrecional que pone desde hasta, y en lo que pudimos modificar, se le aplicó un 30%, 40% más que el año pasado. ¿Sí? Pero eso no hay. Los gastos de más que hemos tenido, por ejemplo, ustedes sepan, nosotros, por ejemplo, el combustible a la policía lo paga la municipalidad. ¿Sí? Lo pagamos nosotros con la tasa. Lo pagamos todo. La municipalidad lo paga. Obvio. Pero ¿qué pasa? En el 2011, el litro de gasoil valía 3,50 en enero. Y este año se pagó a 6 pesos. ¿Qué pasó? ¿Se gastó más en gasoil? ¿Qué pasó? Los remedios aumentaron. Todo aumentó. Nos hablan de una imposibilidad. Yo me la voy a trasladar. Una para la gripe. No me digas que hay en el hospital. En el hospital no hay nada. No hay un carajo, yo estuve hoy en el Mira, hospital. Ya que van a poner todo para el hospital, también no hay medicamentos tampoco. tampoco. La gente que no tiene un mango para comprar medicamentos está cerrada la Para buscar farmacia. una solución, lo que proponemos nosotros como bloque, crear una tasa afectada. Si hay Fernando. sería una solución. Yo creo que si me preguntás a mí, es una solución de forma permanente. Es la solución definitiva para el problema. Perdón, yo tengo una pregunta. Vos tenés un fondo afectado, no lo podés tocar. No me garantiza a mí ningún servicio porque yo pago la tasa Sí te lo y no tengo garantiza. seguridad, presidente. No, por favor, no. Entonces, si te No es así. Con la tasa que tengamos problemas de seguridad, no quiere decir que tu tasa no se use. Porque el combustible de los patrulleros sale de tu tasa, si no, no andarían los patrulleros. Por eso. Pero ¿qué pasa? Si la posición de Fernando, la posición de Fernando de crear una tasa afectada, te da una solución permanente. Para siempre tenemos. Hernán, una pregunta. Quiero hablar desde hoy. Primera pregunta. Si el fondo está afectado y no se puede tocar, ¿por qué dicen que sacan de una partida para poder pagar en lo que le falta de otra? Déjame terminar y redondeo. Primera pregunta. Y después, dicen que les preocupa la salud y que el presupuesto va a parar a salud. Yo te digo que hoy tenés toda una sociedad enferma. Porque hay enfermedades ocultas que por ahí se tapan, que no se dejan ver, como es la violencia, por ejemplo, la violencia en las escuelas. Lo que dijo ella, que lo vivió en Gesell, yo lo vivo todos los días porque este tema sale en las escuelas, porque por ahí me preguntan qué es el único lugar que contiene. Los talleres de cultura antes también contenían a los chicos, hoy tenés chicos en la calle, chicos que antes iban. Ayer mismo me decía uno de ellos, yo extraño el coro de niño. Otro me dice, yo iba a guitarra y también lo extraño. ¿Por qué? Porque salía de la escuela, o antes de ir a la escuela, según los horarios, estaban contenidos. Hoy los tenés en la calle, o desgraciadamente jugando con las computadoras o lo que sea, al counter, están jugando al counter, que es violencia pura, y los tenés o en la calle o en las escuelas, no los tenés contenidos en un taller, como estaban antes en los talleres de cultura, o en deportes también, que deporte también es cultura. Entonces, te digo, no traten las cosas como compartimentos estancos, no traten las cosas como compartimentos estancos, salud por un lado, cultura por el otro, ecología por el otro, porque todos se interrelacionan, absolutamente todas. Hoy tenés una sociedad enferma, tenés gente que quiere ir al hospital y no es bien atendida. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está la partida? ¿Dónde están los remedios? Tenés gente, trabajadores de acá de cultura,
que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar alquiler y no lo pueden pagar, o que tienen que recurrir algunos a una bolsa de comida cuando jamás han tenido necesidad de ir a recurrir a una bolsa de comida. Los tenés hoy, porque también tienen que pagar, porque también tienen que trabajar, y eso también enferma. Entonces traten de pensar no en compartimentos estancos, y unan todas las docentes que hay dentro de la municipalidad para no tener una sociedad enferma, porque hoy la tenés. Por eso yo digo, ¿no? Como propuesta, digo, a ver, Hernán, o Carlos también, siguiendo el razonamiento de Roberto, nosotros hemos consensuado entre los concejales de hacer una tasa así del 6% para terapia intensiva, mamógrafo y tomógrafo, alta complejidad. Eso está más o menos consensuado. Es el 6% solo del ABL, no de todos los impuestos. Entonces, siguiendo el razonamiento de Roberto, digo, si nosotros ya consensuamos eso, estamos comprometidos a votar eso, ustedes van a tener menos gasto en salud, por lo cual ese dinero que están entrando ahora, ¿no pueden tomar el compromiso? Votamos nosotros que adecúen el dinero ahora, nos comprometemos con los talleristas, cuando ustedes ya saben y está firmado que van a tener esa nueva tasa de salud. Yo creo que si se hacen las condiciones como había propuesto, que es lo que arreglamos de traer, porque lo que creo que pasemos, lo que nosotros hablamos el otro día era que yo iba a traer el costo de funcionamiento y con esa tasa, no con el 6 específico, sino de pero está financiarlo. consensuado que se va a votar para la alta complejidad únicamente, destinada a terapia, mamógrafo y tomógrafo. Ya tenés el compromiso y estamos todos los con ese compromiso que ya lo tenés por escrito. No podemos hacer una sesión especial para poder adecuar el dinero ahora y que sea... No hace falta adecuarlo. No hace falta o gastar el dinero que financiero. Si aparece esa tasa para cubrir esa necesidad, el presupuesto, como decíamos, en papel está. ¿Vos crees que no alcanza el 6%, Hernán? No, el 6% sobre la tasa no alcanza. Sobre todos los tributos, como decía Chuy, sí. Si lo hacemos, pero no es un tema de porcentaje, es un tema de financiarlo. Hacer esa tasa de todo lo que dejar de sobre ejecutar los citados, porque vas a tener una partida específica. Usala para lo que tiene que ser después sacando la plata de cultura para no ejecutar, va a ser camino inverso. Quiero yo me pago a mí misma mi propio Demian, sí, exactamente. Hay una solución. Exactamente, es así. Estamos ahí, estamos. La plata de cultura están de acuerdo con los la contribuyentes. La plata para cultura todo sale de los plata de los bolsillos de para todos. salud, para todo. Es así. Es así hace 20 desde que estamos. Lo que pasa es que si nos vamos a poner que no queremos pagar los servicios que tenemos para cultura. Sale de ahí. Aparte de que yo me tenga que pagar en el futuro mi propio sueldo porque van a haber un montón de tasas. No se puede hacer economía de otro lado que no sea de mi bolsillo, que es lo que no tengo. Porque mi bolsillo no es el mismo. Todo sale del bolsillo de los contribuyentes. Lo que nosotros tenemos que lograr. Nosotros lo que planteamos es que la cosa gratis no existe. la jerarquía política pueda deber algunos ítems de su sueldo. ¿Qué ítem, por ejemplo? Y no lo sé, vos No, pero decime vos que lo estás proponiendo. Para mí no es una solución. Porque, por ejemplo, el intendente viene trabajando de dolores. Hernán, no puede bajarse nada de sueldo. Se crean direcciones de coordinación administrativa, se crean direcciones de coordinación administrativa, se crean nuevos cargos. Roberto, casi la mitad de los cargos políticos están cubiertos por empleo de planta. Sí, que se mandan Hemos tenido varias bajas, Roberto, hemos tenido varias bajas que no las estamos reemplazando. ¿Sí? Pero Hernán, en el presupuesto 2012 están previstas. No están más, ya cambió, eso era viejo. Ponete a acuerdo con Figueredo. No, el organigrama vos lo tenés. Yo ya te lo expliqué que no. Bueno, pero Hernán dice una cosa, el secretario de Hacienda dice otra. Y el cargo nuevo. Claro. Pero esa es la estructura del cargo. Pero es la vieja de cuando que mandaba en diciembre. No volvió a mandar la estructura de cargo. No la tiene, me dijo no que la la mandó. misma. No Me la dijo yo que te la digo misma. no, porque el presupuesto lo hice yo, me pasé. No lo hizo Figueredo, Alfredo. Alfredo, él te dijo eso porque no debía saber que yo y Federico
logramos, el presupuesto del personal que se bajó de 123 millones a 115 fue por muchas reducciones que se hicieron. Y una de esas fueron un montón de cargos políticos. ¿La de noviembre es más alta que la de ahora? No, es mucho más alta. Bueno, da 95 millones. ¿Qué? Mañana te voy a mostrar que esa estructura de cargos del noviembre del 2012... Yo tengo una pregunta para hacer. A ver. Bueno, si hablemos de tu cultura, hablemos de levantar la voz y pasar este juego de grito, ¿no? Me parece que también hay algo que nos distinguimos, que somos todos educadores educados, somos todos trabajadores de grupo, somos gente que estamos responsabilizados en educar a sus hijos, ¿sí? Entonces, no quiero andar en ese juego, dejemos de gritar ni tapar, por favor. Dos apreciaciones, una sería, me parece que no están los porqués, ya están todos claros en cuanto a cuál es la política que se implementa, me parece que ya están claros los porqués, que es obviamente. Lo del presupuesto afectado, estaría bueno, en mi opinión, para la próxima, convocarnos, ya que somos nosotros también los que sabemos del tema, y que como para plantear una cosa así, convocarnos a nosotros a decir, bueno muchachos, a ver qué es esto, qué es lo otro, porque ese tipo de proyecto estaría bueno, que si realmente, porque puede estar bueno si realmente asegura una partida de plata para el área, pero estaría bueno que lo debatamos entre todos los que sabemos del tema y que nos podamos asegurar entre todos y que lo apoyemos entre todos. Y otra cosa, digo, que estaría bueno también, estando todos acá, que podamos asumir el compromiso, si nosotros empezamos a trabajar le buscaremos la forma legal, cual sea que fuere, para regularizar la situación de los contratos. Me parece que el gran problema, el hecho, la primera palabra vulnerable, surge porque nuestros contratos están mal hechos. Lo de los compañeros hace 20 años, yo hace 6 años que estoy acá, que están mal hechos puede ser que tengan dificultades, pero eso lo que dice que no estén conforme a la ley. Están legalizados por la municipalidad. No por el Estado. Por el Estado. ¿Puedo terminar? Que dejen de ser. Porque nosotros estamos con un grupo, estamos trabajando fuerte, viendo bien la forma, ¿no? Bien la forma de cómo funcionan en otros lugares. De hecho, este es uno de los pocos que sigue funcionando así, porque ahí estaba el Partido de la Costa que se regularizó hace como 7 años. ¿Cómo que es? Bueno, digo, hay un compromiso de parte del equipo de concejales, del equipo de gobernantes, que somos todos, de trabajar en eso. ¿Qué es una escuela de arte? Estamos hablando de una estable, con objetivo a largo plazo. Sí, que cambie nuestro contrato de Eso no sería decidir superador. Una escuela de arte es otra cosa, que es lo que debería haber en Pinamar. Puede haber recursos de la provincia. Nunca se trabajó. La creación de que, perdón, porque de los talleres de teatro, existen esos talleres, no están creando algo nuevo. Pero que sean la nueva forma que yo hablé en su momento con Lito y que le invité a acercarse a la oficina para hablar del tema, es de generar la forma tal de que sean todos incorporados en función de la actividad que lleva cada uno y no que estén contratados aisladamente. Eso lo planteamos en la última charla que tuvimos y quedamos comprometidos de que nos íbamos a... Que sean incorporados. ¿Cuándo va a ser eso? El despelote que se armó después, bueno... Pero si no nos pueden garantizar... que no nos juntáramos. También nos comprometimos. No nos pueden garantizar este contrato, que es basura. No nos pueden garantizar este contrato miserable. Nos hablan de una escuela de arte, no nos pueden garantizar este contrato miserable. Eso es patear la pelota para y estamos 3 meses parados. ¿Por qué hace 25 años que somos contratados y este sector hace 25 años que es vulnerable? ¿Por qué? No me lo explican. Ustedes son 20 años de gobierno. ¿Por qué no les interesa la cultura? No les interesa. Hace 20 años que... Yo hace 9, pero tengo compañeros de... Yo hace 30 años que estoy acá. 25 años en la misma situación. Compañero, podemos interpretar entonces que de parte de los concejales y de parte del Poder Ejecutivo están todos de acuerdo en que si nosotros nos ponemos a trabajar para mí es importantísimo porque también puede llegar a pasar de que mañana se recuperan los talleres, cada uno retoma su puesto y está bien, el tema de la contratación para mí es importante porque creo que nosotros ya estuvimos hablando con Carlos
empezar a buscar una en forma lo más... posible me interesaría que si el secretario de Turismo, Cultura y Educación tuviera propuestas, pudiera volcarlas hacia el total de los interesados, no con una sola persona, a la cual por supuesto no descalifico la actitud de trabajar de a uno, nada más. No fue de a uno, fue de convocarlos a través de él a que se acercaran. No todos, sino algunos para empezar a trabajar en eso. El problema que no es que lo convoqué. Nosotros pusimos la propuesta de una comisión mixta a través de esto. Bueno, está bien. hay que crearlo Que la comisión sea mixta. Quiero decir una cosa, por favor. No es un problema como el fue público y en el momento que estábamos en el teatro, y yo ahora quiero retrucarte, que cuando vos me dijiste desde el escenario, llamame para hacer esto, yo te retruqué que no, que la responsabilidad de llamarme era tuya hacia mí. Cuando vos me llamabas, iba a asistir a hablar contigo. Esto fue en el marco del taller. Más allá de que te había vos, somos 58. No. Bien. Somos mucho más, Moni, porque los que no estamos en la Casa de la Cultura también somos. Tratando de aportar algo, inclusive para futuro, pensamos que esta coyuntura se va a resolver. Si no parece que hay charla. Yo creo que hay que pensar en términos de gestión cultural. Es decir, hay que pensar en términos de gestión cultural. Entonces, la palabra gestión lo que implica es tener planificación, significa tener planes de contingencia para este tema, planes de continencia, compromiso, como dicen acá, un anterior. Yo creo que hace falta la gestión de la cultura pinamarense desde el aspecto municipal. La política de Estado. Y vas a tener acá apoyo en todo eso. Tratemos de salir ahora de la coyuntura, pero tenemos que generar esta gestión cultural. Desde la comisión vamos a trabajar en ese camino. Ahí tenés el aporte de la presidenta de la comisión. Te pido mil disculpas, pero tengo tiempo que... Pero, espera que quiero hacer otra pregunta, Hernán. Yo buscando una solución, esto es una idea, ustedes dirán. Pero digo, hasta que se apruebe el presupuesto, y va a tardar 15 días, no sé qué. ¿No se puede ir abriendo que sea de a 2 talleres, de a 3, de a 10, de a 20? No se puede. No es esperar. El tema es este, Roxana. Es una idea nada más. No me queda claro. A ver, están poniendo el tema del presupuesto como prioritario antes del tema de los talleres. Yo no creo que la resolución del presupuesto indique que este gobierno decida retomar con los talleres, porque no encuentro ese ánimo, ¿me entendés? Digo, estoy hablando, Hernán, por favor. Digo, si ustedes le aumentan el presupuesto o no se lo aumentan o lo llevan o lo traen, lo que sea que decidan ustedes, porque eso es potestad de ustedes. ¿Qué me asegura a mí que una vez que ustedes terminen de disertar con el tema del presupuesto, los talleres van a volver? En realidad, primero, no me sirve ese tiempo, porque hay una urgencia acá. Y aparte, si no es política de este gobierno actual el darle prioridad a la cultura, ¿cómo voy a estar segura yo de que cuando ustedes le aumenten el presupuesto, los talleres van a volver? Disculpame, algún año no estuvieron los talleres. ¿Me entendés? Disculpame, te hago una pregunta. ¿Cuándo? En el 92, en el 91. 91. Y nosotros estuvimos con la misma lucha. No te rías cuando habla mi esposa. No te rías porque te voy a cagar a trompada. No te rías cuando habla mi esposa, ¿entendés? Porque esto no tiene nada que ver con los consejos deliberantes, con tu posición, ni con un carajo. No te rías, porque te voy a cagar a trompada. Pelotudo. No te escondas, No te escondas. Salí de la columna. Y no te le rías en la cara a mi mujer, No me ¿sabes? estoy riendo de eso. Sí, te estás riendo De la de eso. federación Te que estás hizo- riendo de lo que dice. ¿Sabés Te estás riendo de lo que dice. Y lo usas como una rata. Estúpido. Chicos, ¿Cómo se va a cagar de risa cuando habla ella? bueno. ¿Cómo se va a... respeto porque soy yo. Vos te estás cagando de risa de ella. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Y vos sos concejal. ¡Vergüenza! ¡Da vergüenza que seas! ¡Da vergüenza! Un bebé. Escuchá con atención a la gente. Sos un bebé con pañales. Te queda poco, muchachos. Te queda poco. Vas a tener que volver a trabajar. Atorrante. compromiso de nada. Televisión de acá y si no hay ampliar cultural Qué difícil. y...